Boda indeseada de Bárbara Cartland, capítulo 4. Honora jamás pensó que comprar ropa pudiera ser tan agotador. Al día siguiente había recibido el mensaje de que su tía le esperaba en 1 hora, y desde el momento en que bajó por la escalera, le pareció que corría en una carrera interminable. La condesa la llevó a las casas de moda más prestigiosas y caras de la calle Bond, y eligió la tela y los diseños para una decena de vestidos que debían confeccionarle de inmediato. Con sus habituales artimañas, logró que 2 vestidos que ya estaban casi terminados para otras clientas se destinaran a Honora. Y no cesó de repetirle lo afortunada que era y lo agradecida que debía de sentirse ante el hecho de recibir ese trato especial. Pero la forma en que hablaba y trataba a las modistas y a sus asistentes, casi ofensiva y humillante, hacía sentir a Honora muy incómoda. Jamás había visto que su madre no fuera amable y cortés con quienes la servían. Ya para entonces había advertido que cuando la condesa estaba con sus huéspedes o con gente que respetaba, era una persona muy diferente. Espero no ser así nunca, pensó Honora. Sabía que casi se portaba como su madre le había enseñado, ya fuera duquesa o alguien sin importancia, siempre respetaría los sentimientos de los demás y sería amable con toda la gente. Sin embargo, como las costureras se impresionaron con lo que la condesa decía, lograron proporcionarle a Honora varios vestidos que quedarían terminados esa misma tarde. También adquirieron camisones y batas exquisitos, diferentes a todo cuanto Honora había tenido en su vida. La condesa había comentado en tono desagradable: «Las doncellas del castillo Tyne no pueden verte con los trapos que usabas en la escuela, y mucho menos te podrías casar con ellos». Y como si ese pensamiento la sacara de sus casillas, se puso de un humor terrible, por lo que Honora ya no se atrevió a hacerle ningún comentario. Pero a la vez, no podía evitar sentirse emocionada ante los bellos diseños y maravillosas telas que presentaban para la aprobación de su tía, y con los vestidos que terminarían a su medida. Recordó que su madre tenía que escatimar hasta el último centavo para comprarse un vestido nuevo. Honora se cosía sus propios camisones, que eran iguales a los que usaban las monjas del convento, con delicadas puntadas que había aprendido desde niña. Como le daba vergüenza gastar el dinero de su tío, cuando estaba en Florencia había economizado lo más posible en su ropa. Sabía que todas las demás pupilas gozaban de la facilidad de que se añadieran grandes sumas a sus cuotas escolares para gastos personales. Ella también podría haberlo hecho, y comprar lo que deseara, y dejar que la Madre Superiora le enviara las cuentas a su tío, pero jamás se atrevió a hacerlo, y ya era demasiado tarde para lamentarlo. Por eso se dijo que debía agradecer lo que recibía ahora. No se la consultaba sobre lo que se adquiría, pero advirtió que su tía tenía un gusto excelente, ya que su propia ropa estaba a la última moda de París. También compraron sombreros, chales, zapatos, guantes y numerosas cosas más que su tía dijo que necesitaba. Todo eso, después de elegirlo en las tiendas, lo enviarían a la casa para que seleccionara diferentes colores y modelos y se los probara. Como lo que hacía parecía molestar a la condesa, para Honora fue un alivio saber, cuando regresaron para almorzar, que su tía tenía un compromiso durante la tarde. «La señora Morton se encargará de ti. Yo volveré del té y para entonces deberás estar lista. Si es alguna molestia, puedo prescindir de la señora Morton. A ella se le paga para que obedezca. Y además, lo correcto es que tengas compañía cuando venga la gente de las tiendas». Cuando la cena estaba a punto de empezar, Honora pensó que estaba demasiado cansada para disfrutarla, además de que se sentía muy nerviosa ante la perspectiva de volver a ver al duque. Casi como por milagro, el vestido que su tía deseaba que luciera esa noche llegó media hora antes de la prevista para la llegada de los invitados, y sin duda era el más hermoso que Honora jamás soñara poseer. Era blanco, pero no del tipo sencillo y sin imaginación que luciría una jovencita. Como ya iba a casarse, estaba bordado con hojas de plata, y en el corpiño se repetía el mismo diseño, pero con plata y perlas. Cuando estuvo lista, al verse en el espejo, Honora pensó que parecía una princesa de cuento de hadas. Entonces, como si una sombra descendiera sobre ella, recordó que el príncipe de su propio cuento no deseaba casarse con ella. Es más, lo contrariaba a hacerlo. Y sabía que aunque no lo tuviera cerca, instintivamente podría percibir sus sentimientos.
resultó cierto, ya que aunque el duque se mostró en extremo cortés con sus familiares, ella podía sentir que emanaban de él vibraciones que le indicaban con exactitud lo que sentía. Desde pequeña había notado que toda la gente emitía vibraciones, que eran como rayos y que le permitían saber lo que otros sentían o pensaban. ¿Por qué le disgusta tanto a papá esa señora que vino a almorzar?, le había preguntado en una ocasión a su madre cuando era aún muy niña. ¿Te lo comentó él?, le preguntó su madre con asombro. No, pero pude sentir que la detesta, aunque ella no lo sabe. Estoy segura de que no es así, querida, te equivocas. Pero sabía que Honora tenía razón, y después le dijo a su esposo: debemos tener cuidado con lo que decimos o hacemos frente a Honora. Tiene una asombrosa habilidad para percibir nuestros sentimientos. Harry Lang se había reído. Le resultará un don muy útil cuando crezca, pero tú no lo necesitas para saber lo que siento por ti. Al besar a su madre, había hecho que por el momento olvidara el asunto, pero conforme Honora crecía, solía pedir su consejo. La institutriz que nos visitó y te enseñará francés, ¿te agradó? No, mamá, y mentía cuando dijo que podía hablar francés como si fuera nativa de ese país. ¿Cómo lo sabes? Pude sentir que mentía. Poco después confirmaron que tenía razón. Aunque lo intentaba, Honora no podía evitar observar al duque mientras éste recibía felicitaciones y buenos deseos con motivo de su compromiso. Con bastante astucia, lograba esquivar las preguntas acerca de cómo se habían conocido y por cuánto tiempo habían sostenido relaciones, pero todos los presentes ardían de curiosidad. La condesa se mostraba encantadora, ingeniosa y amable. Al observarla también, Honora pensó que sería imposible que nadie, de los que ahora atendía, imaginara lo desagradable que había sido durante todo el día. La diferencia de su voz cuando hablaba con ellos y con el duque era notable. Y Honora tuvo la atemorizante idea de que tal vez todos los miembros del mundo social eran iguales a ella. La invadió el súbito temor de tener que pasar el resto de su vida con gente que, como su tía, poseía doble personalidad. No podría tolerarla, pensó. Observó con cuidado a todos sus familiares, preguntándose si serían igual de hipócritas, y aunque ahora la halagaban y mimaban, si la situación hubiera sido distinta, quizás se comportarían de manera diferente. Era cierto que se mostraban agradables hasta la exageración, pero la única ocasión en que sintió menos temor fue cuando una anciana tía abuela le dijo: sé que tus padres, mi querida niña, se sentirían muy complacidos de que te casaras con alguien de tanta importancia. Pero lo más relevante es que Ulrich, a quien conozco desde que nació, es un hombre inteligente y muy considerado con todos los que trabajan a su servicio en sus propiedades. Honora la miró con sorpresa y la anciana le explicó: vivo solo a unos kilómetros del castillo de Tyne, y, como puedes imaginar, todos los habitantes de la villa hablan del apuesto duque y se preguntaban con quién se casaría. A Honora le simpatizó y contestó en un impulso: espero, tía Luisa, que cuando yo viva en el castillo pueda visitarla. Siempre puedes contar conmigo. Tu padre fue mi sobrino favorito. Era un placer estar con él. Siempre hacía reír a todo el mundo, y lo extraño, como seguramente debes extrañarlo tú. Nada ha sido igual desde que papá murió. Supe que te habían enviado a Florencia, pero ahora que Ulrich se hará cargo de ti, disfrutarás de la vida como tu padre lo hizo. Fue una charla que Honora recordó cuando se retiró a dormir, y no podía evitar la idea de que le resultaría difícil disfrutar de la vida con el duque, a menos que él le prestara más atención de lo que hacía por el momento. Apenas había hablado unas cuantas palabras con ella durante toda la velada, pero no se dio cuenta de que la razón había sido que su tía se las arregló para mantenerlos siempre apartados. Cuando se despidió de ella, le pareció que no había signo alguno de admiración en sus ojos, y podía sentir las olas de resentimiento que surgían del duque. Y parecieron intensificarse cuando uno de sus tíos abuelos se puso de pie para proponer un brindis por la joven pareja, y como se esperaba, el duque debió contestarlo. Lo hizo con un breve y hábil discurso en el que dijo que aunque tenía una numerosa familia, estaba dispuesto a agregar nuevos miembros a ella. Aunque todos parecieron quedar muy complacidos con los halagos que le dirigió a la familia Lang,
Honora estaba muy consciente de que él hacía un gran esfuerzo y de que sus amables palabras no eran para nada espontáneas. Su único consuelo fue cuando su tío le dio el beso de las buenas noches y comentó: «Me sentí muy orgulloso de ti esta noche, querida, y no cabe duda de que haces honor a las numerosas mujeres hermosas que tenemos en la familia. Dudo que ninguna duquesa de Tynemouth pueda rivalizar contigo». «Gracias, tío George», respondió Honora con sencillez. Entonces, temerosa de que se esperara que besara a su tía, se apresuró a retirarse. Cuando por fin estuvo a solas en su dormitorio, se sintió a salvo del rencor y la malicia que la condesa sentía por ella, y que no se molestaba en ocultar. Al día siguiente había que efectuar más compras y nuevos familiares que conocer. Los menos importantes habían sido invitados a tomar el té, y como tanto el conde como el duque estaban de servicio en el palacio de Buckingham, no se ofreció ni se aceptó ninguna cena. Honora tenía que verse obligada a tolerar la desagradable compañía de su tía durante la cena, pero para su consuelo, la condesa decidió cenar en su dormitorio. Como nadie insinuó que ella hiciera lo mismo, Honora cenó algo ligero en el comedor, donde se habría sentido muy sola si Dalton no hubiera charlado con ella acerca de su padre mientras la atendía. «Es extraordinario», pensó, «todo lo bueno que dicen de papá quienes lo conocieron». Se preguntó si los familiares y sirvientes del duque sentirían por él un afecto similar. Le parecía dudoso, porque estaba casi segura de que debían temerle tanto como ella, y la invadía la inquietud al pensar que debería volver a encontrarse con él en el castillo Tyne. Al pensar en el castillo, lo imaginó muy austero, con una torre. Ignoraba que era uno de los mejores y más históricos castillos de Inglaterra, y que había sido el hogar ancestral de los Tyne desde la época normanda. Con el transcurso de los siglos, la construcción se había modernizado y engrandecido, y el tercer duque, durante la época georgiana, había gastado una fortuna en la decoración interior. Había contratado a los mejores arquitectos para mejorar las habitaciones y diseñar no solo el decorado, sino también el mobiliario. Eso, según la condesa, lo convertía en un lugar superior aún al castillo de la reina en Windsor. Honora descubriría después que su tía hablaba siempre como si el castillo le perteneciera, y, como de costumbre, se aseguraba de que Honora apreciara lo que se hacía por ella. «Como te han dado el dormitorio de la reina», le dijo cuando llegaron al castillo, «espero que sepas suficiente historia como para estar enterada de que allí durmió la reina Isabel cuando era niña, y más tarde, cuando ya estaba en el trono». Como era visible que Honora no tenía la menor idea de ello, su tía exclamó: «No sé qué te enseñaron en esa escuela, pero trata de hacer algunos comentarios inteligentes respecto al castillo. No al duque, por supuesto, que ni siquiera te escuchará, pero sí a su familia, para que no digan que debe buscarse una esposa con más cerebro». No esperó la respuesta de su sobrina, sino que abandonó la habitación de una manera que demostraba el gran desprecio que sentía por todo lo que ella hacía. Honora no comprendía la razón y, por fortuna, como era tan joven e inocente, ni por un momento se dio cuenta de la agonía que sufría la condesa al saber que otra mujer ocuparía el lugar que ella anhelaba en la vida del duque. Sin embargo, era demasiado astuta como para no comportarse con suma amabilidad con los familiares del duque, y llenaba a Honora de halagos en público, asegurando que sería una excelente esposa. Pero Honora percibía la hipocresía de sus palabras, y solo la tranquilizaba la presencia de su tío. «Ayúdame, tío George», le dijo cuando bajaban a cenar la primera noche. «Me atemoriza toda esa gente que me observa como si fuera un bicho raro. Permanece cerca de mí, querida, y deja que tu tía se haga cargo de los familiares del duque. Es mucho más capaz de lidiar con ellos que tú o yo». Cuando el conde le hablaba así, Honora sentía como si su padre estuviera a su lado. Así que, cuando entraron en el salón, sonreía, y la mayoría de los presentes opinó que parecía la encarnación de la primavera. Otra vez recibieron muchas felicitaciones, se hicieron brindis, y el duque tuvo que decir unas palabras. Cuando la cena terminó, la mayoría de los invitados se sentaron frente a las mesas de juego, y cuando Honora vio que el duque se dirigía hacia ella, su tía le dijo: «Supongo que sabes tocar el piano». «Sí, tía Aline». «Entonces ve y tócalo, pero con suavidad, para no perturbar a los que juegan».
Así tendrás algo que hacer. Obediente, Honora se dirigió hacia el gran piano que estaba en el fondo de la habitación. No era el impresionante salón donde se habían reunido antes a cenar, sino uno más pequeño que se utilizaba para quienes deseaban jugar a las cartas. En él había diversas pinturas que se propuso observar después, y cuando se sentó ante el piano, advirtió que su tía y el duque eran los únicos componentes del grupo que no estaban ocupados. Charlaban de manera íntima, y esperó que no hablaran de ella, y que no hubiera cometido ningún error. Entonces comenzó a tocar y se olvidó de todo. A nadie había interesado saber que había ganado el premio escolar de música los 2 años que había permanecido en el colegio. Como era muy hábil para esa materia, la madre superiora había insistido en que tomara clases especiales de música, en lugar de perder su tiempo con la pintura y el dibujo, para los cuales no tenía especial habilidad. Pero Honora constituía una alegría y un placer poder tocar para su maestro italiano. La música era más importante que la comida o la bebida. La música no solo debe elevar tu corazón, sino el de todos los que te escuchen. Así que no toques con los dedos, toca con el alma. Honora trataba de expresar sus pensamientos y sentimientos a través de la música, y durante los últimos 6 meses que pasara en Florencia, había comenzado a componer. Cuando le mostró su trabajo al maestro, la escuchó, con atención y comentó: «Ya es un principio. La bruma comienza a disiparse, y si persistes, encontrarás tu camino hacia el paraíso que existe para los verdaderos músicos. Allí es donde ellos funden sus composiciones con Dios». Ahora pensaba en ello, al tocar primero un poco de música clásica y después, como estaba segura de que nadie la escuchaba, se atrevió a ejecutar la mejor pieza que había compuesto. Sin saberlo, expresaba su temor por el futuro y su anhelo de encontrar el amor que sentía que estaba perdiendo. El amor que había pensado que compartiría con el hombre con quien se casara. Estaba tan concentrada en lo que hacía, que cuando sus dedos se detuvieron al final de la melodía que surgía de lo más profundo de su ser, no se dio cuenta de que alguien estaba de pie cerca del piano. Entonces levantó los ojos y se sobresaltó al ver al duque a su lado. ¿En dónde aprendió a tocar así? En Florencia. Por supuesto, había olvidado que allí estudió. ¿Es suya esa composición? La pregunta la sorprendió tanto como el hecho de que la considerara capaz de componer algo. «Es mía», respondió casi sin pensar, «pero creí que nadie me escuchaba». Él sonrió. «Le guardaré el secreto», dijo. Cuando el duque se alejó, Honora notó que su tía se le acercaba y le ponía una mano sobre el brazo cuando hablaba con él. Con el rostro en alto y la luz de las velas resplandeciendo en la enorme tiara que lucía en su oscura cabellera, parecía muy hermosa. Entonces, para su sorpresa, Honora tuvo la impresión de que el duque se separaba de ella mientras le hablaba. Se dirigió al fondo de la habitación, y cuando se sentó frente a una de las mesas de juego, Honora notó el gesto de disgusto que apareció en el rostro de su tía. Se preguntó qué habría sucedido, y a la vez, con temor, confió en que no se tratara de nada referente a ella, y que fuera la causa de que su tía se mostrara aún más desagradable. Durante los siguientes días que pasaron en el castillo, no volvió a tener ninguna oportunidad de hablar a solas con el duque. En realidad no deseaba hacerlo, pero le parecía extraño que él no hiciera ningún intento por hablar con ella. Una mañana salió temprano a cabalgar con su tío, y poco después el duque se les unió. Sin embargo, pocos minutos más tarde, 2 caballeros se agregaron al grupo. Aunque a Honora le agradó ser la única mujer, no dejó de notar que el duque charlaba deliberadamente con los otros caballeros y a ella la dejaba sola con su tío. Durante la última noche en el castillo, cuando la mayoría de los invitados se había retirado ya, la condesa hizo estallar una bomba. «Creo, Ulrich», declaró, «que sería una buena idea que se casaran durante la primera semana del mes próximo». «¿Qué te hace pensarlo?», preguntó el duque cortante. «Me parece que sería mejor para todos que tú y Honora se casaran rápido, con el fin de evitar fiesta tras fiesta cada noche, como ha sucedido durante la última semana». Honora la miró con sorpresa, porque no podía imaginar que nadie, excepto ella, a causa de las circunstancias en que se encontraba, no disfrutara de una fiesta como la que acababa de terminar. El duque era un anfitrión perfecto.
Su madre le había explicado en diversas ocasiones cómo debían hacerse las cosas en las grandes mansiones, y ella se percataba de que la servidumbre que atendía el castillo era numerosa y estaba muy bien organizada. Esperó que el duque le contestara a su tía que se requería una crítica excesiva para encontrar la menor falla en lo que había sido perfecto. Pero, para su sorpresa, él respondió: «Pensé que no había prisa, pero si eso es lo que quieres, solo pienso en ti. Además, hasta ahora no me había dado cuenta de la gran cantidad de familiares que ambos tenemos. Es verdad, he recibido cartas de primos y tíos que ni siquiera sabía que existían, y ahora esperan que los invite a hospedarse aquí. ¿Ya lo ves? George y yo hemos tenido la misma experiencia. Creo que si escucho una vez más la pregunta sobre si creo que van a ser felices, gritaré». El conde levantó la vista del periódico que leía y comentó: «No esperarás que supongan que deseas que la pareja no sea feliz». Honora notó la pausa que se produjo y el tono hipócrita que ya reconocía en la voz de su tía al decir: «No, por supuesto que no. Por supuesto que digo y que deseo que sean muy felices». Como ya no soportaba escuchar más, Honora se puso de pie. Sin decir nada se dirigió a la habitación contigua, dejando abierta la puerta. Se sentó frente al piano con el deseo de escapar de las preguntas que ella misma se hacía sin cesar, y de la sensación de que la arrastraban a un incontenible torrente. Minutos después escuchó pasos y adivinó que era el duque. También se percató de que había cerrado la puerta. Se acercó al piano y, aunque ella no dejó de tocar, lo hizo en un tono más suave. «Deseaba verla, Honora, ya que estoy seguro de que debe considerarme muy descortés por no haberle entregado hasta ahora el anillo de compromiso». Como en ningún momento ella había pensado en ello, Honora dejó de tocar y lo miró con sorpresa. «¿El anillo de compromiso?». «Como lo dicta la costumbre. Será el que ha usado en mi familia durante muchos años. Su tía me dijo cuál era el tamaño adecuado y lo mandé a ajustar». Colocó sobre el piano frente a ella un estuche de terciopelo que contenía un hermoso anillo de diamantes. Uno muy grande en el centro estaba rodeado de otros más pequeños, lo que formaba un conjunto impresionante. Al observarlo, le pareció que era muy grande y se preguntó si podría usarlo. «Este anillo tiene una historia que estoy seguro de que mi bibliotecario disfrutará al relatarle. Incluso se le menciona en varios libros de la historia de la familia». «Muchas gracias», repuso Honora casi de forma automática. «Supongo que debo ponérselo». Ella extendió la mano. Al hacerlo, recordó que su madre le había dicho: «Cuando tu padre me dio mi anillo de compromiso, que no era muy grande porque él no tenía mucho dinero, para mí fue la joya más bella del mundo, con una magia especial que aún no ha perdido». Y con una sonrisa agregó: «Pero lo que más me emocionó fue que tu padre besó mis dedos y el anillo, y antes de colocármelo dijo: esta es una de las cadenas con las que me propongo atarte a mi vida para siempre». Honora recordó que había exclamado: «Oh, mamá, qué romántico. Puedo imaginar a papá diciéndote ese tipo de cosas. Siempre me dice cosas hermosas». «Espero que le quede bien», dijo el duque, lo que provocó que Honora regresara al presente. «Sí, perfecto, gracias. Me alegro de que le guste. Mi madre fue la última que lo usó y siempre lo considero de buena suerte». «Espero que lo sea para mí», contestó Honora bajando la mirada hacia el anillo. Sin embargo, le pareció que el duque no la escuchaba, ya que se dirigía hacia la puerta del salón, donde sin duda lo esperaba su tía. Los preparativos de la boda ocuparon la mente de todos durante las 3 semanas siguientes. A diario asistían a cenas y fiestas, donde no se hablaba de otra cosa, y todos los días tenían pruebas y compras que hacer para completar el ajuar. Algunas veces, porque así se lo pedía, su tío llevaba a Honora a cabalgar muy temprano por el parque Hyde, si estaban en Londres, o al campo, si se encontraban en Langton Hall. No se le volvió a invitar al castillo, y aunque Honora no lo sabía, la razón era que su tía no podía tolerar verla atendida y agasajada por la familia del duque como su futura señora del castillo. La sola idea provocaba que la condesa tuviera deseos de gritar de furia, pero largos años de control sobre sí misma para lograr sus objetivos le habían enseñado cómo actuar. «Hay tanta gente en nuestro condado que desea conocer a los futuros esposos»,
dijo al conde, que no tengo intenciones de volver a aburrirme en el castillo hasta después de la boda. Él la miró sorprendido. Siempre me dijiste que te encantaba ir a la casa del duque, pero descubrí que es muy incómoda. Entonces, como sabía que el conde no la creía, añadió en tono meloso: la casa Langston es mi hogar, querido, y en ella quiero estar más que en ninguna otra parte. Ese comentario le encantó al conde. Después de esa ocasión, las fiestas de fin de semana se llevaron a cabo en Buckinghamshire, pero para Honora eran muy similares a las del castillo. Nuevas personas llegaron como invitadas a todas las comidas, familiares de todo tipo, y jamás tenía la oportunidad de hablar a solas con el duque, aunque ahora ya deseaba hacerlo. Hay cosas que debemos decirnos, pensaba, y me gustaría conocerlo mejor. Pero jamás lo sentaban juntos a la mesa, y parecía que su tía siempre tenía algo que mostrarle lejos de donde estaba Honora. A veces cabalgaba con ella y su tío en Buckinghamshire, mas no en Londres. Pero solía galopar más aprisa que ellos o saltar obstáculos, lo que a su tío no le permitía hacer a ella. Me gusta saltar, tío George, protestó Honora. Entonces que el duque, cuando sea su esposa, ordene que bajen un poco los obstáculos de su propia pista. Por ahora los míos son demasiado altos para una mujer. Honora sintió deseos de responder que le gustaría intentarlo y que estaba segura de que no serían demasiado altos para ella. Desde muy pequeña había cabalgado con su padre y no le atemorizaban los saltos. Pero como su tía siempre desaprobaba cuanto decía y lo demostraba en público, se había acostumbrado a casi no contestar. Con tristeza pensó que le gustaría charlar con el duque y descubrir cuáles eran sus intereses. No había olvidado cuando le había preguntado si componía, sin parecer sorprenderse cuando ella respondió que lo hacía. Quizá le guste la música, se dijo, y al menos eso es un punto a su favor. No estaba segura de cuáles otros podía tener, pero tenía la incómoda sensación de que eran pocos. Había visto la enorme biblioteca del castillo, con libros coleccionados a través de los siglos, pero no había tenido ocasión de preguntarle si le agradaba leer. También le habría gustado discutir con él sobre sus intereses en los asuntos parlamentarios. Había leído en los periódicos los informes de los debates que se celebraban en la Cámara de los Lores para averiguar si él había intervenido, pero no era así, aunque quizás se debiera a que estaba muy ocupado para la boda. Sus padres, aunque vivían en una pequeña villa, jamás dejaron de interesarse en los temas políticos, sobre todo en los que afectaban a la vida rural. Estaba segura de que el duque debía saber mucho sobre ese tema, ya que poseía grandes propiedades en la campiña, pero otra vez le resultaba imposible preguntárselo, porque jamás había estado a solas con él. Su ajuar crecía cada día más y más, y llegó a pensar que no viviría lo suficiente para usar toda la ropa que su tía le había comprado. Parecía desear gastar tanto dinero de una manera febril, y Honora no comprendía el porqué. Pensó que el duque recibiría la impresión de que era una derrochadora si veía la cantidad de baúles que tendría que llevarse a la casa Langston. ¿Qué sentido tiene poseer tantos vestidos?, se dijo con desaliento, si él ni siquiera se fija en mí. Durante el baile ofrecido por la duquesa de Richmond, el duque y la condesa salieron del salón hacia el jardín. Sin hablar, caminaron bajo la sombra de los árboles decorados con linternas chinas hasta llegar a un lugar bastante oculto. «Estoy a punto de volverme loco», exclamó al fin el duque. «Lo sé, ha sido enloquecedor para ambos, pero no podemos evitarlo. Todo ha sido mortalmente aburrido. Estoy de acuerdo contigo, pero después de la boda las cosas mejorarán. ¿Qué te hace pensarlo? Que una vez que termine tu luna de miel, no habrá necesidad para más fiestas ni reuniones formales y podremos vernos sin dificultad». Era tan evidente lo que el duque pensaba que Aline se apresuró a decir: «No debes preocuparte por Honora. Puedes dejarla en el castillo o traerla a Londres, según te parezca, y asistir a las pequeñas fiestas de nuestros verdaderos amigos. Así, por fin estaremos juntos, lo que ahora resulta imposible. Si tengo que brindar una vez más o volver a decir un maldito discurso, mandaré todo al diablo. Me iré al extranjero». Después de un breve silencio, Aline dijo con voz muy suave:
¿Cómo puedes ser tan cruel cuando sabes que todo lo hago por tu bien? ¿Has pensado, amor mío, cómo sería tu vida ahora en Saxe-Coburg? Lo sé, pero todo el asunto se asemeja a una mala obra de teatro que parece no tener fin, y yo ya no resisto más. Tienes que hacerlo, por el bien de ambos. Mientras hablaban, ella lo había conducido hacia una pequeña glorieta, rodeada de arbustos, y en lugar de sentarse en los asientos con cojines, se acercó y le echó los brazos al cuello. La besó con rudeza y furia, mas como así demostrara sus sentimientos que como si lo disfrutara. Entonces Aline se apretó contra él, y sus besos se tornaron más apasionados. Ella comprendió que otra vez había logrado alejar su depresión y vencer la rebeldía que notaba que ya estaba a punto de aflorar. Mucho rato después regresaron con lentitud para unirse a la multitud que se movía bajo los árboles, y volvieron a entrar en el salón de baile. Al hacerlo, la condesa disfrutó de una sensación de triunfo, al pensar que otra vez había cautivado al duque y que nadie, ni siquiera su esposa, podría alejarlo de ella. Fin de este capítulo 4 de la novela Boda indeseada de Bárbara Cartland. Si te gustó, por favor déjame tu like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.